Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de responsabilidad social, cívica y ética. Hola Pamela, nuestro tema de hoy es como una adivinanza. ¿Sabes cómo se relaciona el género con el medio ambiente? Yo te digo, Matías. ¿Sabías que las mujeres y niñas son las más afectadas por la degradación ambiental? No, Pamela, no sabía. ¿Pero por qué afecta más a las niñas y a las mujeres? ¿No nos afecta a todas y a todos por igual? No, y justamente a lo largo de nuestro programa vamos a ver por qué. Así que sin mayor preámbulo, comenzamos. El cuidado del ambiente hoy es un asunto de interés mundial debido a las graves consecuencias que trae a nuestro planeta y a la humanidad, como el cambio climático, la reducción de la capa de ozono, el derretimiento de los glaciares, la lluvia ácida, la contaminación del suelo y el agua, la pérdida de recursos forestales, la pérdida de la biodiversidad, entre muchos otros. Los seres humanos tenemos derecho a una vida sustentable, en la cual se pueda garantizar nuestro bienestar, nuestra salud física y mental, el acceso a las áreas naturales y a vivir en un entorno seguro y limpio. Sin embargo, el deterioro del medio ambiente tiene un gran impacto en el bienestar de las personas, pues provoca el desplazamiento de comunidades, deterioro de la salud física, inseguridad alimentaria e incluso deterioro en la salud mental. A pesar de que el deterioro ambiental nos impacta a todos de diferentes maneras, las mujeres, particularmente las mujeres indígenas, son quienes se ven mucho más afectadas a consecuencia de sus roles sociales y de género. Vamos con Brenda Suárez, especialista en medio ambiente y sustentabilidad, consultora en Ecotapatío. Gracias, Brenda, por estar con nosotros y haber aceptado esta entrevista. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Usted? Muy bien, muchísimas gracias. Platícanos, ¿por qué se habla tanto de cambio climático? ¿Qué lo provoca y por qué es importante hablar de él? Bueno, el cambio climático es un fenómeno que yo lo llamaría es la crisis ambiental más importante que estamos enfrentando. Si bien la Tierra, nuestro planeta, ha enfrentado diferentes cambios en la temperatura a lo largo de su historia, digamos, la realidad es que las alteraciones en la temperatura en los últimos 100 años, desde la revolución industrial incluso, ha sido provocada por las emisiones de gases que las actividades humanas provocan. Entonces, lo que ha ocurrido es que la temperatura de nuestro planeta ha aumentado. El panel intergubernamental de cambio climático reconoce que ha aumentado a 1 grado centígrado en promedio la temperatura de todo el planeta. Y esto es importante porque provoca diferentes afectaciones, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, aumentos en los fenómenos meteorológicos como huracanes, tormentas cada vez más intensas, pero también, por ejemplo, cambios en los patrones de la lluvia. Hay lugares en los que llueve demasiado y otros donde la sequía es cada vez más intensa, aumentos en el nivel del mar. Entonces, es un problema que vale la pena atender porque no solamente es un problema ambiental, sino que tiene repercusiones económicas y sociales. Brenda, ¿por qué se dice que las mujeres nos vemos más afectadas por el cambio climático? Se parte de primero entender que la posición de las mujeres en la sociedad es una posición que tradicionalmente ha sido de desigualdad, ¿no? Y esto no quiere decir que sea algo natural, sino la sociedad nos ha puesto en una situación distinta porque nos ha oprimido, ¿no? Hay conductas que ponen a las mujeres en un segundo plano. Entonces, las mujeres suelen tener menor acceso a diferentes condiciones, por ejemplo, educación, acceso a la salud, suelen tener trabajos mejores pagados, digamos, menos mejores pagados que los hombres, o trabajos que suelen ser, por ejemplo, que las exponen a condiciones como de menor acceso a la salud, ¿no? Porque son trabajos en la informalidad, en donde no hay seguro, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, bueno, las condiciones sociales, los estereotipos sexistas, los estereotipos que ponen a las mujeres en una condición de desigualdad, nos ponen en una situación de mayor riesgo ante cualquier crisis, no solamente el cambio climático, ¿no? El cambio, una situación, por ejemplo, el COVID es otra crisis que también pone a las mujeres en un mayor riesgo porque tenemos mayores desigualdades. No es como que sea una condición natural, sino que tenemos menores acceso a los recursos, al trabajo, a dinero o a las capacidades para poder enfrentar todas estas complicaciones que tiene el cambio climático. Oye, y justo de aquí voy a mi siguiente pregunta. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo los problemas ambientales y el cambio climático impactan en las mujeres y niñas? Por ejemplo, debido a estos estereotipos y roles de género,
que los hombres se dedican a una cosa y las mujeres se dedican a otra cosa. En contextos rurales, por ejemplo, las mujeres suelen ser las que se encargan de las actividades de la casa, de las actividades por lo cual necesitan, por ejemplo, acarrear agua, ¿no? En un contexto de cambio climático, donde haya cada vez sequías más intensas, las mujeres van a tener que recorrer distancias cada vez más largas. Eso implica un mayor trabajo. Las mujeres y niñas también suelen ser, digamos, les destina a las labores de cuidado de los niños más pequeños, de los enfermos, de los ancianos. Entonces, en un problema, por ejemplo, en una inundación, en un huracán, donde hay afectaciones, quienes van a tener que estar cuidando a los afectados son las mujeres, porque así la sociedad se los impuso. Por otro lado, en una crisis, ¿no? Por ejemplo, como lo recién pasó en Tabasco, ¿no? Hay inundaciones muy fuertes y entonces quienes no tienen recursos para hacer frente a esa situación suelen ser las mujeres. Tampoco en territorios más rurales las mujeres a veces no tienen acceso a la propiedad de la tierra, es decir, no tienen nada que sea su nombre y si hay una crisis, entonces ¿cómo les haces frente si no tienen los recursos para hacerle frente? Y por otro lado, el acceso a la información y a las capacidades para enfrentar todos estos problemas que tienen que ver con el cambio climático, muchas veces debido a que las mujeres se tienen que quedar en casa atendiendo a los niños o cocinando, no acceden a estas pláticas. Yo he coordinado talleres, por ejemplo, en áreas protegidas, donde se convoca a hombres y mujeres para hablarles del cambio climático y de las formas en las que pueden hacer para adaptarse a estas nuevas condiciones y cómo disminuir el riesgo ante la crisis climática. Y muchas veces las mujeres no pueden asistir porque están atendiendo otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, los roles diferenciados son los que, no quiere decir que las mujeres necesariamente sean, digamos, más débiles o que no tengan la capacidad para hacerle frente. Lo que ocurre es que tenemos que entender que todas las crisis afectan de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Está muy interesante esta entrevista y te agradecemos por estar aquí con nosotros, pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Acompáñanos a ver la siguiente cápsula. A lo largo de la historia, muchas mujeres han sido protagonistas en la lucha contra el deterioro del medio ambiente. He aquí algunos casos ejemplares. 1. Greta Thunberg. Es una joven mujer que a los 16 años comenzó una huelga escolar en 2018 en su país de origen, Suecia. Se manifestaba todos los días sentándose frente al Parlamento con la pancarta "En huelga por el clima". Con el paso del tiempo, miles de jóvenes siguen su ejemplo y se manifiestan cada viernes como parte del movimiento Fridays for Future. 2. Wangari Maathai, activista y bióloga keniana, promovió el famoso movimiento Cinturón Verde, un proyecto gracias al cual se plantaron miles de árboles en el país, de ahí que la apodasen la mujer árbol. Su gran labor en torno a la defensa del desarrollo sostenible la hizo ganar el Premio Nobel de la Paz en 2004. 3. Vandana Shiva, física, escritora, filósofa, activista y promotora del ecofeminismo. Ha dedicado su vida a proteger la biodiversidad y a promover el compromiso con la causa ecologista contra la industria alimentaria y los alimentos transgénicos. 4. Berta Cáceres. De origen hondureño, una de las defensoras más reconocidas de los derechos humanos, los pueblos indígenas y el medio ambiente. Fundó COPIN, una organización sin ánimo de lucro para la defensa del medio ambiente y sobre el respeto a la naturaleza y los derechos de los indígenas. Lamentablemente, después de años de amenazas, fue asesinada en 2016 a los 42 años. 5. Jane Goodall, de origen inglés, es primatóloga, antropóloga y portadora del mensaje de paz de la ONU. Se le considera la mayor experta en chimpancés. Creó el Instituto Jane Goodall, una organización sin ánimo de lucro que promueve proyectos de conservación de las poblaciones locales de simios, la educación ambiental y la seguridad alimentaria y el reciclaje. A sus 86 años continúa con sus labores de investigación y protección a los chimpancés y al medio ambiente. Brenda, muchas gracias por seguir con nosotros. Continuamos con esta rica entrevista. Brenda, ¿qué es el ecofeminismo? Bueno, el ecofeminismo es una corriente que surge del feminismo a partir de la reflexión sobre lo que estaba ocurriendo con el planeta, ¿no? Entonces, ya había un movimiento ecologista previamente que estaba analizando qué es lo que estaba pasando con los recursos naturales, con los ecosistemas, con las afectaciones al planeta. Entonces, grupos feministas comenzaron también a tratar de entender
si esta relación de explotación, de daño y de dominación al planeta tenía que ver también con esta modelo de conducta patriarcal, machista, en el que se domina algo sobre otra cosa, en este caso hombres sobre mujeres o los hombres sobre el planeta, ¿no? Y se extrae desmesuradamente recursos. Entonces, primero comenzó esa reflexión. Pero ya ha evolucionado porque ya también entendemos que cómo actúan las mujeres y cómo actúan los hombres es algo que se nos ha enseñado, es algo que aprendimos y que socialmente nos dijeron cómo ser. No quiere decir que sea algo natural. Entonces, la conducta de dominación, de extracción, digamos, dañar los ecosistemas por tratar de obtener los mayores beneficios, no es algo que necesariamente ya los hombres tengan en sí mismos, sino es algo que aprendieron, lo mismo las mujeres, ¿no? Entonces, más bien, el ecofeminismo ahora, me parece, ha tomado diferentes posturas y lo que se busca ahora más bien es entender justo lo que decíamos, cómo los fenómenos y las crisis ambientales afectan de manera distinta a hombres y a mujeres y que es importante entenderlo y que es importante conocer cuáles son las necesidades de las mujeres, qué cosas en específico hay que entender con ellas para que tengan acceso a información, tengan acceso a recursos y disminuya su riesgo ante las crisis ambientales como el cambio climático. Entonces, ahora hay algunas personas que además de hablar de feminismo, hablan de un feminismo ambiental, ¿no? Entonces, más bien es entender la posición de las mujeres, sus necesidades y atenderlas, y al mismo tiempo también buscar la manera de disminuir el impacto que tenemos en nuestro planeta. Brenda, platícanos, ¿cuál es el papel que juegan las mujeres para combatir el cambio climático y otros problemas ambientales? Digamos, involucrar a mujeres y niñas en acciones de cuidado ambiental tiene varios beneficios. También permite que las mujeres se sientan empoderadas, es decir, se sientan capaces porque están haciendo algo importante. Se les da un reconocimiento social. También muchas de estas acciones tienen beneficios económicos. Y entonces, por un lado, trabajamos como este impacto social de las mujeres al involucrarlas y al mismo tiempo, pues estamos trabajando en disminuir los impactos ambientales, uniendo a más de la mitad de la población en este trabajo. Ahora, es importante también conocer y preguntar a las mujeres y niñas cuáles son sus necesidades, cuáles son las condiciones que tienen y entonces las acciones que hagamos para enfrentar los problemas ambientales, cambio climático y todos los que tenemos, que no es solo ese, aunque sea uno de los más importantes, que atiendan estas necesidades particulares y esas condiciones diferenciadas, porque no podemos trabajar el tema como si tuviera un impacto homogéneo. Hay que entender las necesidades de las mujeres, pero también de las poblaciones más pobres, de las poblaciones que viven en la costa, de los que están más expuestos, de los grupos indígenas que han sido excluidos. Es decir, hay que entender que cada grupo tiene diferentes necesidades y diferentes repercusiones. Sí, eso es importantísimo. Justo en la entrevista anterior también hablábamos de esto, de preguntarle a la gente, bueno, en ese caso eran a los estudiantes, qué es lo que necesitan, qué es lo que ellos realmente buscan y qué les haría bien para, pues, como personas y a su comunidad. ¿Qué impacto tiene la inclusión de mujeres en el cuidado del medio ambiente en el desarrollo sostenible? Bueno, cuando hablamos de desarrollo sostenible, tenemos que entender que abarca el desarrollo social, el desarrollo económico, y el desarrollo ambiental, digamos. Tenemos que atender estas tres cosas, ¿no? Si no atendemos estas tres cosas, no podemos hablar de desarrollo sostenible. Entonces, si no atendemos la inclusión de las mujeres, el acceso a la educación, a la salud, a condiciones mejores, no podemos hablar de desarrollo sostenible. Y como platicábamos, incluir a las mujeres no solamente, digamos, dándoles espacios de participación, sino realmente además de entender sus necesidades, que también tengan la capacidad de proponer acciones concretas. Es decir, las mujeres tienen ideas valiosas, tienen acciones que han emprendido ya solas muchas veces, este grupo de mujeres de los manglares, pero también las que restauran coral, pero también las que están ayudando a, digamos, recuperar el suelo, porque las mujeres son las que necesitan comida para cocinar, ¿no? Muchas veces, por estos roles que hemos establecido, no por algo que así sea. Pero incluirlas implica tener una perspectiva completa. Si solamente tenemos la perspectiva de un sector de la población, no estamos viendo el fenómeno completo, ¿no? Entonces, incluirlas es, como decía, hay
hay una metáfora del feminismo, es decir, que incluir la versión feminista es tener los dos ojos para ver lo que está pasando, no solamente uno. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, como decía, la satisfacción de hacer cosas para mejorar el contexto en el que cada una vive. Hay que hacer acciones locales con las mujeres en cada uno de los contextos, no es lo mismo las mujeres que viven cerca de un bosque, las mujeres que viven en la ciudad, las chicas jóvenes que están en la playa o que estudian en la playa, tienen diferentes necesidades y diferentes visiones. Entonces, las acciones que emprendan tienen que ir orientadas hacia esas necesidades, pero también escuchar qué propuestas tienen. Y esas propuestas probablemente van a ser mucho más acertadas porque parten de su conocimiento de la realidad desde lo que ellas viven. Entonces les da satisfacción, nos permite atender el problema de mejor manera y entonces estamos haciendo acciones que sumadas sí pueden ayudarnos a enfrentar un problema tan grande. Si solamente tomamos en cuenta una parte de la población, no hay manera de que enfrentemos lo que está pasando. ¿Nos puedes decir qué acciones pueden ayudar a fomentar la participación y reconocimiento del trabajo de las mujeres en el medio ambiente? Digamos, hablando en general, cualquier proyecto que se quiera hacer, por mínimo que sea, ¿no? Si yo quisiera hacer alguna acción en mi colonia, en mi municipio, para atender el problema de la basura o el problema de la deforestación de los árboles, siempre tiene que partir de saber qué está pasando y hay que preguntarle a la gente, ¿no? Ya lo dijimos. Entonces, hacer un diagnóstico que le pregunte a hombres y mujeres qué está pasando, cómo lo perciben, que propongan acciones que hacer. La participación ciudadana es fundamental en los contextos pequeños, pero en los contextos grandes también. Entonces, siempre que creamos un comité, un grupo de estudiantes, un grupo de la colonia, tenemos que convocar a las mujeres y a las niñas y a las ancianas, porque tenemos que saber qué es lo que piensan. Entonces, muchas veces, debido a estos roles diferenciados, asumimos que, por ejemplo, hay horarios en que las mujeres, todos pueden participar. Y son horarios en que a lo mejor ahora que estamos encerrados, las mujeres están ayudando a los niños con su tarea o están haciendo la comida. Entonces, hay que saber cuál es el horario que más les conviene a niñas y mujeres. ¿Cómo las podemos incluirles? Se les hace, en las ciudades distinto, pero en contextos rurales a veces las mujeres no se sienten tan cómodas en contextos en lugares donde solo hay hombres. Entonces, a lo mejor hay que hacer un comité o un grupo específico o un horario específico donde estén las mujeres. Hay que crear materiales para que tengan acceso a la información, materiales que les interesen, que tengan que ver con sus condiciones, con sus intereses. Esto y de verdad creo que tiene mucho que ver en que se abra la información a todos y todas y que en cada uno de los contextos, en la escuela, en la colonia, en mi familia, realmente abramos la discusión a hombres y mujeres, porque es un tema que a todos nos interesa, ¿no? Hay que darles voz y voto a las mujeres, no solamente decirles, bueno, vengan a la campaña no sé, de reciclaje o de reforestación, y nunca se les preguntó qué opinaban, nunca se les preguntó si tenían una idea mejor, ¿no? Entonces la inclusión comienza desde la planeación, me parece, y después en todas las etapas de un proyecto ambiental, cualquiera que sea. Importante eso que dices, partícipe e involucrarlas, porque sí es cierto, una cosa es el decir ven y hazlo, y a lo mejor dicen, pues de esta manera no me gusta, o yo quiero llegar hacia este punto, y hay fundaciones que no, asociaciones que no, y justo esto que mencionas es muy, muy importante, y eso hace que lo que decíamos al inicio, este tipo de movimientos las empodera y hace una diferencia abismal. Además inspiran a otras, exacto, ¿no? Porque muchas veces hay mujeres que no se sienten representadas en ciertos contextos, decir, yo también creo puedo hacerlo, ¿no? Oye, Brenda, ¿y cómo crees que se podrían involucrar a los jóvenes para reducir la desigualdad de género? Todas las personas nos podemos involucrar y siempre que queramos hacer un cambio social de mentalidad, porque esto tiene que ver con una cultura que traemos arrastrando de muchísimos años, ¿no? Que traemos el machismo realmente en nuestra sangre, ¿no? Porque lo hemos aprendido en todos lados. Para hacer un cambio, primero es importante partir del autoconocimiento. Entonces, la reflexión misma de yo como persona, como estudiante, como joven, como maestro, como maestra, yo estoy siendo machista, mis conductas promueven la desigualdad o los estereotipos. A veces hay frases que ya las tenemos tan metidas que no reflexionamos sobre cómo hablamos, ¿no? Y estamos estigmatizando, o estamos siendo sexistas, estamos siendo discriminadores en nuestras relaciones con los demás.
cómo me comporto con mis compañeros, con mis compañeras, con mi maestra, con mi mamá, con mi abuelita, con la cajera, ¿no? Yo tengo esas conductas o no. Y si identifico algo, aunque estemos trabajando ahora a distancia, si yo identifico que hay un problema o que hay alguna conducta que está discriminando a algún sector, a las mujeres, o hay una situación de desigualdad, hay acoso, alguien ya denunció, por ejemplo, alguna situación de violencia, entonces hay que alzar la voz y hay que unirnos, ¿no? Los jóvenes pueden unirse y lo hemos visto, cuando hay una causa en común, los jóvenes actúan y se manifiestan y alzan la voz y logran cambios importantes. Entonces, no quedarse callados cuando vemos una injusticia, ¿no? Y por otro lado, también acompañar a las mujeres. Esta es una invitación, no porque excluya a los hombres son importantes también, pero la sororidad, es decir, este apoyo entre mujeres, cuando una mujer dice, es que yo he sido acosada por esta persona o violentada o mi novio hizo esto, hay que acompañar a esa chica, ¿no? Escucharla, entenderla, no juzgarla, darle el beneficio, o sea, de verdad partir de que las víctimas no mienten por lo general, o sea, hay que creer a las personas cuando dicen algo y generar estos espacios de confianza, de que las chicas con sus compañeras de salón puedan hablar y puedan decir, me está pasando esto, y se sientan apoyadas por otras compañeras. Brenda, muchísimas gracias. Tristemente se nos acabó el tiempo de esta entrevista, pero de verdad te agradecemos porque creo que nos hace falta entender mucho sobre este tema y creo que con lo que nos compartiste el día de hoy, nos quedamos con mucho para aprender y seguir analizando. Muchas gracias. Como hemos visto, los efectos de la degradación del medio ambiente y la pérdida de los recursos naturales tienen un fuerte impacto en la sociedad, particularmente en las mujeres y niñas. Sin embargo, todos podemos contribuir a cuidar nuestros recursos y a trabajar a favor de la igualdad de género. Ser responsable con nuestro consumo. Hay muchas formas de ser responsable con nuestro consumo y nosotros podemos comenzar a cambiar hábitos para lograrlo. Por ejemplo, evitando el desperdicio de alimentos, reutilizando ropa, reduciendo el consumo de carne o comprando a granel. Ahorro de energía. Esto se puede hacer con acciones tan sencillas como caminar o usar bicicleta en lugar de transporte público. Verificar que las luces estén apagadas cuando no se utilizan y desenchufar los aparatos eléctricos. Cuidado de los animales. Sin importar si vivimos en zonas rurales o urbanas, hay formas en las que podemos contribuir para el cuidado de los animales. Por ejemplo, al esterilizar a las mascotas, no alimentando a los animales silvestres y evitando desechos como plásticos que algunos animales pueden ingerir. Contribución en tareas domésticas. El trabajo doméstico es tarea de todos y todas, no solamente de las niñas y mujeres, por lo que si todos apoyamos, ellas tendrían más oportunidades de dedicar su tiempo al estudio o trabajo remunerado. Alza la voz ante las injusticias de género. Creerles a las víctimas de violencia de género, apoyarlas y escucharlas es una de las formas en que podemos ayudar. También podemos enfrentar actitudes de discriminación hacia las mujeres dentro de nuestra familia o en nuestro entorno escolar. Cuéntanos en nuestras redes sociales de qué manera cuidas tu entorno, cómo luchas a favor de la igualdad de género. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todas y todos, y como pudimos ver, los efectos de la degradación ambiental como el cambio climático tiene repercusiones sociales, afectando la vida de miles de personas, particularmente a las mujeres. Es importante reconocer la labor que ellas desempeñan en el cuidado de los recursos, pero además darles voz para la toma de decisiones y el empoderamiento económico. Al participar activamente en la protección y conservación del medio ambiente, también estamos contribuyendo a la disminución de las desigualdades, especialmente las de género. Y así, con esta reflexión, terminamos nuestro programa de Jóvenes en TV. Este día nos llevamos aprendizajes importantes sobre cuestiones de género y medio ambiente. Nos pusimos al día sobre el COVID-19 y el impacto que ha tenido la pandemia en comunidades vulnerables. Nos enteramos del protagonismo de muchas mujeres científicas y de hecho entrevistamos a algunas y conocimos mejor el funcionamiento del corazón en diferentes especies. Jóvenes en TV, no tengo duda, es toda una experiencia de reflexión y construcción de conocimiento. Disfruten su día y sean felices. Hasta mañana.